Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy tenemos un vídeo de primeras impresiones y revisión de unas zapatillas, las Brooks Ghost 15. Zapatilla neutra, bastante acolchada, tiene fama de muy estable y sobre todo con un drop bastante pronunciado, 12 milímetros de diferencia entre el talón y la parte delantera, que debería ayudar a aliviar carga en la parte posterior de la pierna, sóleo gemelo isquios. Vamos a verlas, probarlas y os diré qué tal las encuentro en la primera salida. Aquí las tenemos. Brooks Ghost. Y esta es la versión 15 ya de estas zapatillas. Y como digo, tiene más espuma aquí que por aquí. 12 milímetros de diferencia. Es el drop más grande que puedas encontrar en unas zapatillas normales de venta ahora mismo en el mercado. Van desde neutras, 0, quiere decir misma altura en el talón que en la parte delantera. Hay algún modelo, sobre todo la marca Altra, y se llaman minimalistas. Y luego pues van aumentando poco a poco 4, 6, 8, 10 y 12 milímetros de diferencia. Vamos a ver. Y esta tiene de espuma la DNA Soft versión 2. Acaban de sacar unas zapatillas este año, las Glycerin 20, que lleva la siguiente versión, la 3. Pero de la 14 a la 15 han metido la versión 2, antes estaba la 1 y tiene buena fama. Y es una zapatilla que tiene bastante buen agarre a priori porque la parte de fuera está cubierta por una goma un poco más dura con agarre y diseñada para durar muchos kilómetros. Vamos a calzarlas y a ver qué tal. Pues aquí las tenemos ya puestas. Se nota esa sensación de tener más espuma en la parte delantera. Con la geometría pues te echa un pelín para adelante. Y lo que digo, debería aliviar en la transición la carga en la parte posterior. Así que para fascitis, salir de lesiones de gemelos, sóleo o isquios deberían venir bastante bien. Se notan amortiguadas, la espuma parece que es blandita, pero digamos una sensación media, no es la espuma más blandita que he encontrado. Y sobre todo tiene bastante amplitud en la parte delantera y el tejido es bastante cómodo, la lengüeta tiene mucho acolchamiento y parece que sujetan bien el empeine. El arco parece cómodo, no aprietan como otras formas, es una versión ancha. E incluso creo que fabrican este modelo, aparte de ancho normal, hay una versión ancho especial. Así que nada, parece que están bastante bien. Vamos a probarlas corriendo. Vamos. Pues aquí estamos probando las Brooks muy estables, cómodas. Una de las cosas que más me ha gustado es que cuando aterriza el pie tiene bastante espacio y los dedos pueden abrirse, expandirse. Tiene bastante espacio en la zona delantera de la zapatilla. Muy buena señal para tirar de cartas. Luego tiene una plataforma bastante ancha, así que es bastante estable. Era una de las cosas que buscaba en una zapatilla con mis problemas de fascitis, fasciasis
del pie, la verdad que muy bien. Ajusta bastante bien el textil. Lo que es la tela es elástica y la verdad que se ajusta el pie muy bien. Es parecido de sensación a la tela de las New Balance 1080 o de las Asics Nimbus, y creo que en cuanto a comodidad de ajuste, la zona del talón va bastante acolchada, tiene mucha estructura. Ahora enseñaré imagen en pantalla. Así que lo que es la parte de arriba, muy bien. En cuanto a suela, ahora estoy en camino de tierra por el monte de Valdelatas, sin problemas, en asfalto, en pista y en verde. Creo que no va a haber problemas de agarre. Y lo dicho, al tener una plataforma de una forma ancha, mucha estabilidad. Así que queda la parte de la media suela. Es la versión 2 de la espuma de Brooks. Han sacado una versión 3 de las Glycerin que dicen que son más reactivas, que dan más retorno de energía. Esta espuma me da una sensación similar a la espuma de Adidas. Es una espuma más firme, o de Puma. Puma, Adidas tienen una densidad, digamos, mayor que, por ejemplo, la Nike Zoom X o las de Asics, que da la sensación como que comprime más la suela de la zapatilla en cada pisada y rebota más. Estas son cómodas, pero no da esa sensación de devolver energía en cada pisada. Creo que es una zapatilla para acumular kilómetros, rodajes suaves, largos. Ahora voy a hacer alguna aceleración y a ver qué tal responden subiendo un poco el ritmo, porque ahora mismo voy a 5:15 y a este ritmo entre 5:30 y 5 minutos por kilómetro. Bien, voy a acercarme a los 4 o incluso algo por debajo de 4 en alguna aceleración, a ver qué tal responde. Pero lo que es comodidad bien, estabilidad bien, espacio para los dedos perfecto y ahí, digamos, ajuste de la zapatilla y transpirabilidad muy bien. Lo que menos me ha gustado es el poco feeling que te da el material de la espuma en cuanto a retorno de energía, pero tampoco es una zapatilla de competición, es una zapatilla de entreno, así que de momento muy contento. Vamos a acelerar y os digo, pues vamos a probar aceleración. Vamos. Permite acelerar, no las noto pesadas, probaré a ver cuánto pesan. He hecho 100 metros, voy a hacerlo un par de veces a ver qué tal sensación. Puedes levantar la cadencia, aumentar la frecuencia y velocidad. No están diseñadas para eso, pero si lo tienes que hacer, no las noto pesadas. Pues acabando las aceleraciones, creo que puede ser perfectamente una zapatilla para hacer cambios de ritmo. A lo mejor no tanto para hacer series, pero sí cambios de ritmo. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Suscribid al canal si no lo habéis hecho.